Bien, estimados alumnos, saludos cordiales y bienvenido al curso de Química de segundo grado. En este momento vamos a hacer la presentación formal del curso. Quien le está hablando a ustedes, su servidor, el profesor Pedro José Angulo Landaeta, quien se va a encargar en la gestión administrativa del curso. Obviamente estamos hablando del curso referido a Química de segundo grado. Por lo pronto, se hace necesario e indispensable que copien este número de celular, ¿no? 916-386-621. Ese es mi número celular y déjenme indicarle que este es el canal más expedito que van a tener ustedes. Es decir, el canal de comunicación más directo, más rápido que pueden ustedes obtener con mi persona. Cualquier problema que se le vaya a suscitar durante el desarrollo del contenido de estos temas del curso de química de segundo grado, pues bueno, pueden hacer comunicación directa por este tipo de canal. Como siempre, vamos a examinar el horario. Un horario que lo deben de tener ustedes, pero sin embargo es bueno contactar su información con respecto a la mía. Por lo pronto vamos a tener 3 encuentros virtuales a la semana. Eso van a ser los días lunes, miércoles y viernes. Con ello, nosotros conformamos la frecuencia lunes, miércoles y viernes. Como te estaba indicando, vamos a tener 3 encuentros virtuales. Vamos a escribir eso, por favor. Vamos a colocar aquí e indicarte que vamos a tener 3 encuentros virtuales, o sea, 3 clases virtuales. En lo sucesivo, simplemente vamos a decir clases virtuales. Aquí lo vamos a tener y lo vamos a colocar de esta forma. Intentemos darle una ubicación significativa, que no moleste. Ahí lo podemos ver. Como te estaba diciendo, hay 3 encuentros virtuales. De esos encuentros virtuales van a estar separados por 2 sesiones. Es decir, cada encuentro virtual va a tener 2 sesiones de clase. Una primera sesión el día lunes, obvio, que va a arrancar de las 10:40 y va a finalizar a las 10:20. En este momento se va a producir una desconexión por parte automática del sistema. Es muy importante aclarar esto. Es el sistema quien va a hacer la interrupción. Y luego, de forma voluntaria, nosotros vamos a intentar reconectarnos a las 11:20. De allí vamos a dar un compás de espera de 5 minutos con el fin de tomar todas las previsiones necesarias y suficientes para lograr la reconexión. Entonces vamos a comenzar a las 11:25. Aun cuando aquí aparezca a las 11:20, recuerda que hay un compás de espera de 5 minutos. Entonces vamos a escribir eso. Creo que como es tan importante la información, lo vamos a hacer de color rojo. Como te estaba diciendo anteriormente, vamos a tener 2 sesiones de clase. Una primera sesión que le vamos a denominar la sesión A, y es bueno destacar que cada sesión va a tener una duración de 40 minutos cada una de ellas. Vamos entonces a que lo veas aquí. Organizar la información de forma conveniente. Ahí lo podemos ver, mira, ahí se puede ver claramente. Entonces, por ejemplo, el día lunes, que es nuestro primer encuentro virtual, va a ser de 10:40 a las 12, con las cuales esto va a estar ya dividido en 2 sesiones. Una primera sesión que arrancaría a las 10:40 y finalizaría a las 11:20. Esa sería la sesión A. Luego, de forma voluntaria, intentamos volvernos a reconectar hasta un margen de espera hasta las 11:25. Con lo cual se finalizaría la segunda sesión a las 12. ¿Ves? Este mismo, de forma análoga, esto va a ocurrir el día miércoles, pero con horas distintas, desde las 9 a 9:40. Y finalmente hoy día, que es viernes, pues sería justamente el mismo esquema que el día lunes, de 10:40 a 11:20, ya sabes que de aquí sería de 11:25 a 12. Entonces, pendiente con estas sesiones, sesión A y sesión B. Además de ello, vamos a hablar sobre el plan de evaluación. Pero primero vamos a dejar unos breves minutos. Esto es muy importante también. Quiero indicarte lo siguiente. Siempre vamos a tener un primer encuentro. En este primer encuentro vamos a explicar
intentando de ser muy detallado para que sea de forma didáctica y de esa manera puedas entender el mensaje que te queremos comunicar. En este primer intento, como te había indicado anteriormente, te exhortamos que por favor no escribas, no transcribas nada a tu cuaderno, sino atiende y concéntrate a las explicaciones que te estamos dando. A veces vamos a utilizar el recurso del cursor, lo voy a estar moviendo de forma sincronizada con las palabras y el texto que se encuentra en la lámina. De esta manera, intentamos que comprendas el mensaje. En todo caso, si no lo logras comprender, siéntete en la libertad de interrumpir la clase, bien sea por tu micrófono o también puedes utilizar la mensajería de texto que brinda la plataforma. Puedes mandarme un texto, yo lo leo, te comunico y eso. Como te dije anteriormente, siéntete en libertad de preguntar o de detener la clase en el momento que no entiendas absolutamente nada. Yo gustosamente intentaré de cambiar la estrategia, buscaré los modos y las formas de tal manera de que puedas entenderme, de que puedas comprender el contenido que intentamos enseñarte. Por lo pronto, estamos contactando el horario, un horario que debes de tener en tus manos porque el instituto te tuvo que haberlo anticipado a él. Sin embargo, lo estamos contactando. Es una práctica muy común que hacemos para que no haya malos entendimientos en el futuro. Por lo pronto, entonces, como te estaba diciendo, justo en este momento de la explicación, no queremos que hagas otra actividad, sino simplemente estés atento y comprendiendo lo que te estamos explicando. Finalizada la explicación, te vamos a dar un tiempo prudente con el objeto de que entonces tú realices tu transcripción, una transcripción que le denominamos inteligente, porque vas a escribir en tu cuaderno después de haber comprendido la explicación que se te ha dado. Entonces, eso siempre va a ocurrir. Explicamos y damos un tiempo prudente para que hagas la transcripción. Exhortamos, insistimos, que una vez culminada la explicación, por favor no vayas a acumular el trabajo. Haz tu transcripción a tu cuaderno. Insisto, no vayas a acumular tu trabajo. Si por X circunstancia el tiempo disponible o el tiempo dispuesto para esa actividad no te cubrió las necesidades de transcribir, bueno, quiero recordarte de que puedas hacer uso y recurso de los videos, porque las clases están siendo grabadas. Entonces, eso es un recurso que vas a tener disponible. En aquellos casos donde no hayas podido transcribir de forma cómoda, aun cuando yo te haya dado el tiempo que estimé suficiente para tal propósito, pues entonces tú ubicas el video y bueno, le das la pausa donde te estimes conveniente y concluyes aquellas transcripciones que han quedado inconclusas. Por lo pronto, vamos a dejar unos breves minutos para que transcribas el horario, el nombre del profesor, bueno, la asignatura obviamente la sabes, pero también esto es muy importante, que tomes en consideración el número de celular del profesor para que lo tengas pendiente. Aquí está. Bien, vamos entonces, no te sigo interrumpiendo ni distrayendo con mi voz, sino simplemente vamos a dejar un tiempo prudente para que lo escribas, hagas esta primera transcripción.
Bien, vamos a seguir avanzando y ahora te invito a examinar el plan de evaluación, es decir, la forma con la cual vas a ser evaluada o evaluado, pues. Bien, vamos a discutir el plan de evaluación. Como primero, tenemos esta primera calificación, o si bien la primera estrategia, que consiste, la hemos denominado participación online. Una participación online que está dividida en dos fases. O estaría dividida en dos fases. Una primera fase que corresponde a un 50%, mira, vamos a poner aquí, la mitad de la calificación corresponde justamente a lo que es la conexión e intervención. Atento a esto, conexión e intervención. Son los alumnos quienes se conectan y que fácilmente yo los puedo visualizar en mi plataforma. En este momento voy a revisar y tengo conectado a la alumna Quispe. Bien, entonces ya esa alumna está siendo calificada en esta fase, en la fase de conexión, que es similar o análoga a lo que es la presencialidad de una clase. Estás presente en la clase, pues. También en esta fase de conexión vamos a evaluar las intervenciones. En el aspecto de las intervenciones, queda claro de que, como te dije, debes sentirte en libertad de intervenir en el momento que tú consideres oportuno o cuando veas que no entiendas absolutamente nada o no entiendas algo, por favor, te sientes en la libertad de intervenir. Bien, puede ser por el micrófono o por la mensajería de texto, donde usted se sienta cómodo. No, tienes la libertad de hacerlo. Y la otra fase o la otra parte de la ponderación, que va a corresponder al otro 50%, lo vamos a poner por aquí, es el portafolio. Justo el portafolio lo vamos a determinar como tu cuaderno de trabajo. Es eso, tu portafolio va a ser un cuaderno de trabajo. ¿Qué es un cuaderno de trabajo? Bueno, son todas las notas que tú recoges y las pasas a este cuaderno de trabajo, ¿viste? Para en la soledad de tu tiempo vayas a estudiar y aprendas lo que se te ha enseñado. Ahora bien, el cuaderno de trabajo, o por eso que le hemos denominado portafolio, porque evidentemente es un portafolio más allá que de un cuaderno de trabajo, ya que el portafolio comienza con la actividad de lo que es inicialmente o la filosofía del cuaderno de trabajo, pero no se reduce a un cuaderno de trabajo, va más allá de eso. ¿Por qué, profesor? Bueno, muy sencillo. Las cosas que yo voy a considerar para evaluar el cuaderno de trabajo van a ser lo siguiente. Primero, son las clases online. ¿A qué le denominamos clase online? Al texto original de la lámina. Mira, todo lo que está aquí en esta lámina lo debes de transcribir. Eso es el cuaderno de trabajo. Pero además de ello va a contener las notas didácticas, que le denominamos apunte. ¿Qué es un apunte? Un apunte, mira, voy a colocar una raya extensiva de color azul violeta, puede serlo, para que lo puedas apreciar. Cuando yo te pongo aquí el 50%, eso constituye un cuaderno, un apunte. Es algo que no pertenecía a la nota original de la lámina. Sin embargo, el profesor creyó pertinente colocarla porque de ese modo era más comprensible el lenguaje de comunicación para que entendieras lo que estaba dentro de la lámina. Claro, esa es la idea. Todas estas cosas que yo estoy colocando que no forman parte del texto original de la lámina constituyen apunte, la cual voy a estar muy pendiente a la hora de revisar tu cuaderno de trabajo. De modo que tanto el texto original de la lámina como las notas didácticas que introduce el profesor son elementos esenciales que se van a considerar a la hora de esta calificación, de colocar esta calificación. Aparte de eso, también vamos a considerar dos ejercicios extra. Es muy importante. Mire, tú tienes una separata en este momento. En la medida que nosotros vayamos desarrollando el tema, de acuerdo al orden de la separata, que en este momento la debes tener en tus manos, entonces
Al final de cada separata aparecen unas actividades domiciliarias. Estas actividades debes realizarlas. Recuerda que hay lo que se denomina el sistema de aprendizaje de la ciencia. Ese sistema de aprendizaje de la ciencia es milenario y se basa en lo siguiente: la práctica hace el maestro. Lo que nos quiere indicar que en la medida de que tú vayas haciendo ejercicio, vayas respondiendo los cuestionarios que se te proponen como actividad domiciliaria, pues en esa misma medida vas aprendiendo más a la ciencia que estás vinculada. En este caso, a la química del segundo grado. Entonces, yo te estoy colocando 2 ejercicios extra. Obvio que mientras mayor sea el número de ejercicios, mejor para ti. Sin embargo, hemos colocado esta cantidad mínima solamente para considerarla como el portafolio. De modo que el portafolio no va a tener un techo, pero sí va a tener un inicio. Ese inicio va a ser precisamente los 2 ejercicios. ¿Cuántos voy a hacer, profesor? Bueno, lo que usted considere conveniente. Yo te recomiendo el mayor número de ejercicios posible. Pues hágalo todo, es mejor para usted. Recuerde que está aquí es para aprender y mientras más ejercicios haga, mientras más problemas realice, mejor será su aprendizaje. La calidad de su aprendizaje se verá beneficiada sustancialmente. Entonces, todo eso es lo que constituye la primera estrategia, que la hemos denominado participación online. Recuerda que en esa participación online, si de alguna manera quieres entenderlo, va a ser 10 puntos para la parte de conexión e intervención y 10 puntos lo constituye el cuaderno de trabajo. La suma de los dos me corresponden esa calificación parcial que va de la escala del 1 al 20. La otra calificación parcial está programada y la hemos denominado examen parcial. Está programada para la 4ª semana. Es un examen que va a estar ubicado en Google Formulario. Las claves de acceso se te van a distribuir en el momento que se estime conveniente. ¿Cuál es ese momento? Bueno, date cuenta que cuando empecemos la 4ª semana, en la clase del lunes, no es que te esté advirtiendo, simplemente te lo estoy recordando como un memorando, tenlo presente. Oye, esta semana vamos a realizar nuestra prueba parcial. Esa prueba parcial siempre va a estar programada para el día viernes, ¿oíste? Pero desde el mismo lunes, iniciando la semana número 4, te lo estoy indicando. Estoy dando las instrucciones o como una pequeña capacitación de inducción de cómo vas a realizar este examen por internet. Se llama Google Formulario. Y la tercera calificación parcial corresponde al examen final. Eso va a ser en la semana número 6, con lo cual culminamos el ciclo. Lo vamos a colocar en un examen con todo el rigor que él requiere y va a ser publicado justamente en el muro del grupo de WhatsApp. Aquí lo publicamos, tú lo resuelves, tomas fotografía y los modelos de respuesta de este examen me lo comunicas, me lo envías justo a mi número privado. Justamente aquí ya lo tienes. Por eso que es importante que mantengas justamente este número del celular. Bien, estimados estudiantes, dejamos unos breves minutos para que copies entonces tu plan de evaluación. De modo que el cuaderno de trabajo ya tiene su primera línea. Bueno, su primera línea no, su primera página. Una página que está constituida por varias líneas. Entre esas varias líneas está la constatación del horario y la divulgación del plan de evaluación. Bien, dejemos entonces unos breves minutos para que entonces copie. Como siempre, voy a tomar silencio de tal manera que mi voz no sea un distractor para este proceso de transcripción. Ya pues.
Bien, esperando que el tiempo haya sido suficiente, bastante prudente, y yo considero que bastante prudente, pues vamos sin más preámbulo a comenzar el desarrollo de nuestro contenido. Fíjate que siempre que empezamos, estos elementos fueron didácticos justamente para la lámina anterior, pero para esta lámina se convierten en unos perturbadores, por lo tanto los tenemos que borrar. Una vez que hemos tenido el lienzo limpio, sí vamos a desarrollar. Pues pensamos en nuestro desarrollo el tema número 1, cuyo título es Química y Materia. Pero antes de empezar este tema, quiero también señalarte un elemento que me parece bastante orientador, y es la etiqueta de identificación. Una etiqueta que la tenemos, la vamos a colocar en la parte superior derecha de cada lámina. Fíjate, en este momento mi cursor está haciendo zigzag sobre la etiqueta de identificación. En esta etiqueta de identificación va a tener los siguientes registros. El primero, número 1, te va a informar acerca de la asignatura donde estás ubicado. Obviamente, estás ubicado en química de segundo grado. La segunda información corresponde a la fecha del día de hoy. Pues como sabes, hoy es lunes 7 de enero, nuestra primera clase, que esa es la tercera información. Nosotros nos disponemos a desarrollar la clase número 1 en su primera sesión. Entonces, esta tarjeta de identificación está colocada con la intención de orientarte en tu proceso. ¿Ves? Para que vayas organizando tus estructuras de aprendizaje. Muy importante. Y además, como ya te he comentado en el apartado anterior, te había indicado de que las clases están siendo grabadas, la cual tú vas a tener uso y recurso a unos videos. Muy bien, entonces, si hay alguna parte, por ejemplo, que no haya terminado de transcribir, que me haya quedado inconcluso, la etiqueta de identificación te va a permitir orientarte dentro del contenido, a ver qué es lo que me faltó, en dónde tengo que colocar la pausa para concluir aquellas transcripciones que quedaron inconclusas. Entonces, muy importante la etiqueta de identificación. Siempre la voy a estar leyendo, ¿oíste? Con el afán de ir orientando el proceso de aprendizaje. Bueno, por lo pronto, vamos entonces a desarrollar el tema número 1, cuyo título es Química y Materia. ¿Qué mejor que empezar justamente con la definición que da nuestra separata? Fíjate, en nuestra separata nos indica lo siguiente, la definición. ¿De quién? De química, porque esa es la asignatura que estamos estudiando. ¿Qué es química? Es una ciencia experimental que estudia la materia. Muy importante. Mira, este es su objeto de estudio. Ahora, la pregunta es, bueno, ¿cómo estudia la materia? Porque eso es lo que hace la distinción entre química y física. Ambas ciencias son ciencias fácticas. Profesor, ¿qué es eso de ciencias fácticas? Ciencias fácticas significa ciencias de los hechos tangibles, lo que ocurre en la experiencia. Ah, ya pues. Pero ahora me encuentro que tanto la física como la química estudian a la materia, tienen un mismo objeto de estudio. Sí, tienen un mismo objeto de estudio, pero sus enfoques son distintos. La química se preocupa por la materia y las transformaciones que ocurren en la materia después de determinadas reacciones, y además la química le interesa las energías que se asocian a esas transformaciones. ¿Qué significa la transformación de la materia? Bueno, que siendo un primer momento una materia A, ella se transforma en un nuevo elemento que se constituye en una materia B. Ah, ya. Por eso es que es totalmente comprensible lo que nuestra separata nos indica aquí, ¿ve? Se denomina química a la ciencia que estudia tanto la composición, estructura y propiedades de la materia, como los cambios que ésta experimenta durante las reacciones químicas y su relación con la energía. Está bastante claro. Entonces, insisto en lo siguiente. Pero antes, vamos a dejar unos breves minutos para que copien, por favor.
Bien, volvemos a retomar la idea. Yo pienso que vamos a retomar la idea, mejor vamos a hacerlo de forma esquemática. Estamos discutiendo de que tenemos dos ciencias fácticas. En primer lugar, vamos a cambiarle de color, a ponerle una negra para hacerla más significativa. Estamos analizando dos ciencias fácticas que son la física y tenemos otra que es la química, pues que es nuestro objeto de estudio hoy día. Entonces, ambas tienen como elemento básico el estudio de la materia. Bien, aquí tenemos a la materia en la física y en química también estudiamos a la materia. Luego, lo que nos llama la atención aquí, aquí en física, vamos a quitarle la S porque realmente es física, la ponemos aquí, ok. Exactamente, y ahora estamos. La materia, pero aquí va a ser sin transformación. Coloquemos eso, sin transformación, por el principio, ¿no? Ese va a ser el punto. Sin transformación. Mientras que en la química sí nos va a interesar sus transformaciones. Aquí está, nos va a interesar sus transformaciones. Entonces yo creo que con esto vamos a colocarlo en un sitio llamativo, creo aquí. Muy bien. Mira, me parece ideal. Con esto nos vamos a estar viendo. Podemos aquí hacer dos comparaciones y en esta primera instancia, en este primer encuentro del conocimiento, se nos plantea, bueno, que tenemos dos ciencias, ¿no? Aquí la vamos a poner, aquí sí la vamos a poner en rojo, la vamos a identificar. Tenemos dos ciencias, una que es la física y la otra que es la química. Muy bien. Ambos estudian a la materia, pero desde distintos puntos de vista, desde diferentes enfoques. La materia va a estar interesado en estudiar, la física va a estar interesado en estudiar la materia, pero sin las transformaciones que en ella ocurren. Mientras que en la química se va a interesar por las transformaciones que se asocian a esa materia. Justamente esta es la palabra clave, las transformaciones. Y voy a hacer esta distinción porque realmente cabe la pena de hacerla. Mira, aquí está. Son las transformaciones que van a ocurrir en la química. Por eso de todo esto. Bien, aclarado eso, vamos a seguir avanzando. E insistimos, fíjate, vuelvo nuevamente con el concepto de química. En esta vez, bueno, el concepto de química es una ciencia. ¿Por qué es una ciencia? Porque es un proceso sistematizado, un proceso que se organiza, se clasifica, se categoriza, se codifica, en fin, se hace sistematizado. Acá hay un pequeño error porque sistematizado va con Z acá. Bueno, por favor, corríjanlo, vamos a corregirlo. Un pequeño error ortográfico, claro está, ¿no? Aquí. Vamos a hacer la corrección. Exacto. Sí, y en rojo le queda muy bien para corregir ese error. Casi que es un horror, no un error, un horror sistematizado. Muy bien. Ahora, otra de las características por las cuales la química es una ciencia es porque tiene su objeto. Ya habíamos hablado de la materia e insistimos, creo que con mucho ahínco, sobre las transformaciones que va a tener la materia. Ahora, otro aspecto que es sumamente importante y muy sensible a la vez en la química es su método. Ciertamente es un método experimental, pero yo diría que más bien es teórico experimental. Así que sería bueno colocar la palabra teórico porque también es teórico. Ahí lo que se conoce como química teórica. Aquí, teórico. Entonces el método es teórico experimental. Me parece que hay que agregarlo aquí. Es la otra parte que habíamos que colocarlo y ahí lo tenemos. Muy bien. Ahora sí está completo este cuadro. Ahí está. ¿Ok? Su método es teórico experimental. Bien, aclarado esto de lo que es la química, ya sabemos que la química, su forma central, digamos su forma central, no, su objeto central de estudio es la materia.
Y básicamente vamos a estar interesados en las propiedades, estructuras de la misma, siempre y cuando después de una reacción, porque se supone que hay un cambio. Primero tengo un elemento A, ocurrido la reacción, obtengo un elemento B. Esos cambios, esas estructuras que ocurren en ese proceso de cambio y sobre todo las energías que se asocian a ese proceso es de interés para la química. Y esto se hace sobre todo en elementos que son inertes, inanimados, generalmente sin vida. Porque aquellos elementos que se estudian con vida, pues ya estamos entonces en presencia de otro nuevo campo de la ciencia que se llama biología. Aquí los elementos que se están estudiando son inanimados en la química. Muy interesante ese detalle. Ahora bien, tenemos que detenernos en otro aspecto importante, porque la química y sobre todo las ciencias fácticas, en este caso vamos a conocer 3 ciencias fácticas por naturaleza, ciencias que estudian la experiencia humana, ciencias que estudian esos hechos que son tangibles. ¿Cuáles son, profesor? Química, física y biología. Vamos a quedarnos con esos 3 al principio. Entonces ellos estudian fenómenos. ¿Pero qué es un fenómeno científico, profesor? Un fenómeno científico son aquellos que pueden ser estudiados, medidos y analizados. Sobre todo medidos. Esto lo voy a recalcar porque es la palabra clave, medidos. En ciencia nos interesan objetos que se puedan medir. Pero ahí nos vamos a detener un poquito. ¿Cuáles son esas cosas que se pueden medir, profesor? Bueno, evidentemente hay que realizar un proceso o un acto de medición. Este acto de medición arranca desde un punto de vista teórico. En primera instancia, debo crear una unidad, un patrón con la cual yo tengo una referencia teórica para medir lo que quiero medir. Y aparte de tener ese soporte teórico, debo contar con los instrumentos que me puedan conceder o abordar ese propósito. O sea que debo tener un soporte teórico, una unidad que va a ser mi referencia y además un instrumento que esté diseñado con esa unidad. Y desde ese punto de vista, entonces puedo realizar el proceso de medir. Ya pues, fíjate que todo eso queda resumido en esta parte, para los cuales existen alguna magnitud que sirva para definir un fenómeno físico. Ahora, ya entendiendo que es un fenómeno físico, un fenómeno científico, pues un fenómeno científico es algo que llama mi atención y que puede ser medido y que además cuente con los medios para medirlo, es decir, su soporte teórico y el instrumento de medición. Desde ese punto de vista, entonces consideramos que eso es un fenómeno científico. Ahora bien, de ese fenómeno científico aparecen fenómenos físicos. ¿Qué es un fenómeno físico? Bueno, tiene que ser en primer lugar un fenómeno científico, algo que se puede medir. Evidentemente, mira, es así. Los estudios son estudios observables y medibles en cuerpo. Cuerpo. Muy bien, aparece esta palabra cuerpo. Pero oye, tú no me estabas hablando de materia. Sí, estaba hablando de materia, pero ya vamos a distinguir esto. La materia puede presentarse en 2 formas, o podemos decir de alguna manera, la materia se manifiesta en el mundo de la experiencia bajo 2 presentaciones. Una que es condensada, que lo hace a través del cuerpo. Cuando la materia lo hace con el cuerpo, yo puedo hablar de masa y volumen. Pero la materia también se puede presentar en forma de partícula. Un conjunto de partículas nos lleva a campos. Y entonces, ¿cómo hago yo para estudiar una materia de esa forma? Porque cuando estamos hablando en forma de partícula, ya no se puede ver, no es apreciable sensorialmente. Y entonces, ¿cómo la puedo estudiar, profesor? Tiene manifestaciones de energía. Ya.
Cuando la materia está definida en un cuerpo, bueno, yo puedo utilizar instrumentos, pero cuando la materia está definida en partícula, pues entonces yo tengo que estudiarla a través de la noción de campos, de manifestaciones de energía. Ya, pues. Entonces, pero en física, vuelvo a destacar lo que hemos enunciado anteriormente. Sin una transformación en los componentes de la sustancia, es decir, que la materia no va a sufrir transformaciones, va a seguir siendo la misma materia. Eso es muy importante. En los fenómenos químicos ocurren cuando la composición atómica de las sustancias, aquí estamos haciendo referencia de sustancias, estoy combinando justamente a la palabra de materia, porque en química la materia se va a dividir en sustancias, va a ser el elemento como digamos clave para estudiar a la materia. Bien. Entonces, aquí volvemos otra vez, mira, vuelven a tocarse estos dos conceptos, fenómenos físicos y fenómenos químicos, vuelven a ser, mira, a tocarse mucho, ya lo habíamos tratado acá en las ciencias fácticas como es la física y la química, ¿verdad? Aquí se vuelve nuevamente a hacer esa tal distinción. Finalmente vamos a finalizar esta lámina con lo que serían los fenómenos biológicos. Los fenómenos biológicos son aquellos relacionados a los organismos vivos. No vamos a hablar más de ello, no vamos a profundizar, sino simplemente estamos profundizando en los fenómenos físicos y químicos. Y también estos, hay que profundizarlos porque en algunas ocasiones estos fenómenos suelen solaparse. Y entonces estos límites se transcriben unos con respecto a los otros, tratando de crear algunas nociones de confusiones en donde uno dice, bueno, estoy presente en física o química. ¿Qué es esto? ¿Física o química? No, no. Eso es algo muy natural en estas nuevas ciencias, sobre todo con este crecimiento exponencial del conocimiento. Esos límites de confusiones se han logrado a solapar. Entonces uno queda como que un tanto desconcertado. ¿Qué es esto? ¿Física o química? Porque la materia se transforma. Cuando estoy estudiando un elemento físico, esta materia se transforma de tal manera que uno dice, pero bueno, esto parece más bien química. Nosotros no vamos a arrancar de ese principio. En esta primera aproximación vamos a dejar esto muy bien claro. En física, la materia no va a sufrir transformaciones, mientras que en química sí va a sufrir. Esa va a ser, digamos, el límite entre la física y la química. Cuando la materia se está transformando, pues entonces eso es química. Si la materia no se transforma, pues entonces estoy estudiando física. Esta idea la vamos a seguir desarrollando, la vamos a seguir detallando sobre todo sus cualidades pormenores para poder distinguir y tener una noción sumamente clara en lo que es física y química. Pero ya lo tenemos, ya arrancamos. Si la materia sufre transformaciones, química. Si la materia no sufre transformaciones, física. Bien, entonces atento porque ya va a ocurrir la desconexión en esta primera sesión de clase para volvernos a reconectar en la segunda sesión de clase. Te espero hasta entonces. Me silencio para que mi voz no sea un distractor y tú puedas entonces copiar lo que hemos expuesto hasta este momento.